La nueva normalidad. El COVID nos ha impuesto una nueva manera de comunicarnos, de pensar, de reinventarnos, de innovar. Soy Mari Plazas y todas las semanas un experto estará con nosotros compartiendo su visión ante esta nueva realidad. Suscríbete a nuestro canal y recuerda darle like. Tal y como lo habíamos anunciado en nuestra agenda del programa, hoy tenemos con nosotros al doctor Luis Eduardo Martínez. Él es rector de la Universidad Tecnológica del Centro y chancellor de MAU. Además, una larga experiencia, fue vicerrector de la Universidad Privada Gran Mariscal de Ayacucho. Nos encanta tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Bien, Mari, contentísimo de estar con ustedes. Universidad en Línea siempre ha sido para mí un programa muy especial, como tú lo eres. Y para mí tú has sido un reto, de verdad, porque gracias a la tecnología hoy nos podemos sentar a conversar desde tu casa y yo desde mi casa aquí en Bogotá para hablar sobre nuestra universidad, la Universidad Venezolana. Qué bueno tenerte en el programa y yo quiero arrancar esta entrevista preguntándote, porque tú eres un hombre político fundamentalmente y generalmente lo que ocurre con nuestras autoridades rectorales, que la academia es como esa pasantía previa para después ocupar un ministerio de educación, por ejemplo. En el caso tuyo, tú has incursionado en ambos sectores con muchísimo éxito y vienes de una experiencia y de un cariño muy grande que te tienen en la gestión política. Cuéntanos cómo la política te ha servido para hoy ocupar una importante gestión en la educación superior venezolana. Pues para mí fue un aprendizaje de muchos años. Me enseñó a ser disciplinado, me enseñó a trabajar de manera planificada, con una visión de mediano y largo plazo, y me enseñó también a ser sensible ante la realidad que nos circunda. Eso ha hecho posible que tanto en Estados Unidos como en Venezuela, en las universidades que me ha tocado liderar en los últimos años, la gestión se traduzca en logros. En el caso de UNITED, tú lo sabes, ha sido una y otra vez por 4 años consecutivos ubicada entre las mejores universidades de Latinoamérica. Y en el caso de Millennium Atlantic University, tiene 2 acreditaciones en los Estados Unidos que dicen mucho de la calidad de la educación infantil. Pero en mucho eso proviene de mi activar en el quehacer político que me dio, insisto, esa fe y esas razones por las cuales hacer las cosas por cada día. Una larga trayectoria académica también que compartiste con toda tu actividad política, porque yo pienso que el político nace muy temprano y se va formando desde las aulas de la universidad, desde su convivencia a nivel estudiantil, ¿no? Y sin embargo tú tienes una larga trayectoria. Eres ingeniero egresado de la Universidad de Oriente, cosa que nos satisface muchísimo. Has hecho posgrado en Estados Unidos, en Miami, y también un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, pero no contento con eso, continúas estudiando, porque eso es un reto. Y cuando te llamaba más temprano, dices, bueno, si estás libre, vamos a hacer la entrevista de una vez, me decías, no, estoy en un webinar con la gente de la UNITEC. O sea que el compromiso es permanente. Esa formación académica, mucha gente dice al jubilarse o cuando empiezan a salirle las canas, bueno, ¿hasta qué estudio? ¿Hasta cuándo voy a estudiar más? ¿Qué le diríamos a esa gente? Y te lo refiero porque en este momento que debemos reconstruir nuestra universidad, los jubilados tenemos un compromiso importante allí. ¿Cómo ves tú esos jubilados que una vez que se jubilan dicen, bueno, me retiro, no me olvido de la academia después de haber tenido una larga trayectoria? Bueno, que uno tiene que hacer un esfuerzo para permanentemente mantenerse estudiando, que en el tiempo que hoy vivimos, en tiempos de COVID-19, es quizá la mejor oportunidad que tenemos por delante, porque telemáticamente podemos todos los días, si quisiéramos, todas las horas del día, si quisiéramos, abordar distintas áreas de aprendizaje. Se multiplican en la red las oportunidades de aprender. Nunca sobra el conocimiento. De tal manera que yo a todos los invito a que, insisto, aprovechen esta oportunidad que seguramente se va a extender por varios meses para ponerse al día, porque además, y es algo que quiero insistir mucho, la educación en la nueva normalidad será absolutamente distinta a la que conocimos antes
del mes de marzo. Educación híbrida por competencia, en lo cual se privilegie el emprendimiento, la creatividad, la innovación, y en la cual tengamos que utilizar todas estas plataformas tecnológicas será la clave. De tal manera que les invito a que se incorporen a este reto que tenemos por delante, porque además no hay nada más emocionante que el poder seguir ofreciendo lo mejor nuestro a las nuevas generaciones. Definitivamente, y es tan interesante lo que tú dices, porque lo que ocurre muchas veces con las generaciones es el temor a la tecnología, ¿no? Y entonces muchos profesores nuestros de gran valía le tienen terror a acercarse a la computadora y terror a incursionar en esa nueva universidad que debemos construir y que es un híbrido y que seguramente va a ser virtual. Sí, pero el coronavirus ha ayudado en mucho a despejar ese temor. Mira, aquí en Venezuela el viernes de marzo, el 10 de marzo, si no recuerdo mal, los profesores se fueron a sus casas después de dar sus clases presenciales. Y el lunes 13 de marzo se encontraron, tras el decreto de alarma, con una situación que lo obligaba a irse a la educación vía remota. Y fíjate que estoy diciendo vía remota y no online, porque hay una diferencia importante por las limitaciones que en Venezuela sobre todo se dan, o en el mundo, porque yo hace poco asistí a un foro virtual de rectores promovido por la UNESCO, y una de las cosas que vimos es que algo así como el 70% de los estudiantes del mundo tienen problemas de conectividad, más del 60% tienen problemas con los equipos y las plataformas, de tal manera que lo que está pasando aquí, más o menos grave, se da en el resto del planeta, incluso en los Estados Unidos. Yo me he encontrado con ese problema en la universidad que lidero en Miami. De tal manera de que yo estoy sorprendido gratamente con la capacidad que han tenido nuestros docentes de cualquier edad para adaptarse rápidamente a estas circunstancias. Hoy son millones y millones los estudiantes del mundo que están prosiguiendo sus programas vía remota. Aquí, por cierto, tengo que tocar un punto y destacarlo, es la participación de la familia, de los padres, tanto de los estudiantes universitarios como de los estudiantes a todo nivel. Lo que hoy se hace en la educación es posible por el esfuerzo extraordinario de los profesores, de los muchachos, pero también de las familias. Definitivamente, así que no hay excusa. Y yo lo refería porque hay mucha tecnología a mano que necesariamente no exige una gran inversión de las universidades y que las estamos usando a diario. Si no, consulten a de cualquier edad, ya la gente está conectada a través, he visto clases a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, o sea que es factible. Y el otro plus a todo esto es que la pandemia ha abierto canales de comunicación e incluso todos esos cursos están en forma gratuita de las mejores universidades del mundo, no hay excusa. No hay excusa. Mira, en la Universidad de Harvard, ¿qué venezolano puede pensar en estudiar en Harvard en condiciones normales? O sea, por lo difícil de ingresar, por los costos tan elevados, el tecnológico de Massachusetts, y así como estas dos que están en el top de las universidades del mundo, hay cualquier cantidad de programas gratuitos. Si no recuerdo mal, Harvard tiene unos 300 programas hoy gratuitos y Massachusetts tiene una cantidad igual. Entonces, no hay ninguna excusa. Por lo demás, es importante, y tú lo señalaste hace un minuto, destacar que la mayoría de las plataformas hoy están abiertas, son gratuitas, no tienen costo y son muy, pero muy amigables. Yo me he encontrado con profesores, mira, de cierta edad, mayores que yo, que me dicen que, oye, qué maravilla Google Classroom, por ejemplo, que prácticamente hace de todo. Lo único que falta es que hable con los profesores. Le sirve de plataforma, hace exámenes, corrige exámenes, ordena las calificaciones, mantiene la interactividad. Y así como, y solo menciono esa plataforma porque es una de las que más se está utilizando ahora. Bueno, el caso de Zoom, que hace apenas 4 meses nadie sabía de esa plataforma. El chino que en su momento la concibió, leí una entrevista hace poco, decía que le costó convencer a los inversionistas ángeles en California para que le metieran recursos a esa plataforma. Y hoy, bueno, es uno de los hombres más ricos del mundo, o sea, es uno de los que se ha hecho hiper rico con el COVID. De tal manera que hay muchas maneras, muchísimas maneras, y no podemos desaprovecharlas. O sea, es un mundo de oportunidades que tenemos por delante. Y definitivamente esta pandemia pareciera una ironía que uno lo dijera, pero
ha obligado a generar esos cambios, y la universidad, y yo voy a hablar de la universidad en general, quizás es una de las instituciones más resistentes a los cambios, por aquello de la tradición del campus universitario, del claustro. O sea que esta pandemia está obligando a mover todas las estructuras. ¿Cuándo se iban a imaginar esos estudiantes que un rector iba a estar conectado en un webinar desde su casa compartiendo con ellos? Y me imagino que... En mi caso sí teníamos otra manera de comunicarnos, porque sería lo que nos podemos apreciar en la Universidad Tecnológica del Es que son tecnológicos. Nuestro modelo de alta competitividad. Pero, insisto, no soy yo, son decenas, son centenares, son miles los docentes que se comunican a diario con sus muchachos. Y quiero decirte algo, seguramente tú lo has oído ya, la educación vía remota, e-learning, streaming, es mucho más exigente, mucho más compleja, mucho más demandante que la educación presencial. Totalmente. Nuestros profesores tienen que esforzarse mucho más porque, a diferencia de la educación presencial, donde el proyecto está en el salón de clase, cuando sale te agarra en el pasillo y te hace una pregunta, en este tiempo prácticamente la conectividad es permanente. Entonces, eso es importante porque también multiplica las oportunidades de aprendizaje. Totalmente de acuerdo contigo, y no solamente es exigente para el profesor, sino también para el alumno, porque en la época, y te voy a meter en mi época, en que uno estudió, se limitaba a los libros que habían en la biblioteca, al material impreso, pero ahora estamos conectados con las mejores bibliotecas del mundo y con los investigadores del mundo, o sea que el nivel de exigencia también va mucho más allá a limitarse a un libro que uno sacaba prestado de la biblioteca y estudiaba por ese libro. O sea, que es mucho más complejo. El reto es mucho mayor. Y tú has sido un gran innovador y por eso estás aquí en Universidad en Línea, porque vamos a hablar de todas esas cosas. Y bueno, Luis Eduardo Martínez, rector de la Universidad Tecnológica del Centro, no es de la China, no es de Rusia, no es de Estados Unidos, es de aquí, de Venezuela, y está permanentemente innovando, y eso ha hecho que la Universidad Tecnológica del Centro esté en el ranking mundial en un nivel importante en Venezuela. Ahora, ¿cómo hicieron para lograr mantenerse en el ranking en plena época de crisis? Porque para nadie es un secreto que nuestras universidades están en una crisis terrible, quizás la peor crisis que se ha visto en las universidades venezolanas. Pero no solamente está la UNITE, y eso tengo que mencionarlo, y tú lo sabes, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Metropolitana, se ha mantenido junto con nosotros, la Universidad Central de Venezuela. Sí, se le cayó el techo de un pasillo, pero a la hora de las evaluaciones, las infraestructuras físicas no son lo más importante. Son los modelos educativos, son los contenidos que se imparten, la capacidad de actualizarse, es el número de estudiantes por salón, es la capacidad de los egresados de insertarse en los mercados de trabajo, es la cantidad de trabajo de investigación que se publican en revistas arbitradas. Es decir, hay una serie de factores donde lo que normalmente un extraño a una universidad ve, que son las instalaciones, hay otros factores, insisto, que tienen mayor importancia. Mira, cuando yo era un joven dirigente estudiantil, me invitaron a asistir a un evento en el desierto del Sahara, en la República Saharaui Democrática. O sea, y entonces, bueno, fui a África del Norte y estuve allá varios días. Y una de las cosas que más me impresionó es la Universidad de Layún, que está a unos 1000 kilómetros de Argel, en pleno desierto del Sahara. Me quedé asombrado porque los pisos eran de tierra, las paredes eran de bajareque, los techos eran de palma, las clases eran en la noche porque de día es imposible en el desierto asistir a clases porque las temperaturas llegan a 50 grados centígrados, y sin embargo sus egresados eran de los mejores del África y destacaban en los programas de posgrado cuando iban a estudiar a Europa. ¿Por qué? Porque más allá de las instalaciones físicas, lo que realmente importaba era el modelo educativo. Sí. En el caso nuestro, el modelo educativo de UNITEP es considerado como un modelo de vanguardia, insisto, es educación por competencia, es educación por autoaprendizaje. Tenemos, por ejemplo, un trimestre socrático que ninguna universidad del país lo tiene, donde un estudiante se dedica solo a leer libros de literatura,
libros de economía, libros de negocios, solo a leer. Tenemos los FAPI, que son los factores de autoaprendizaje inducido, donde también el muchacho escoge un área para poder dedicarle meses de su estudio. Desde el día que ingresan a la universidad, 16, 17 años, entonces se incorporan en pasantías en las empresas. Qué bueno. Nosotros no estamos formando un estudiante para que tenga un puestico, para un sueldito. Nos estamos formando para que sean emprendedores, sean empresarios. Nosotros los llamamos empresarios de su propio aprendizaje. Mira, no por azar, hace apenas 2 o 3 años, el mejor ingeniero de la NASA, tú sabes, allí deben haber unos 25,000 ingenieros. El mejor ingeniero de la NASA es un egresado de UNITEC. Qué bueno. Un ingeniero de sistema de la universidad. Y así, en la revista de Business Week del año pasado, 4 de los mejores gerentes de Latinoamérica son egresados de UNITEC. Lo otro que yo debo decir, y a alguna gente no siempre le gusta, es que somos una universidad de altísima exigencia. Mira, en la UNITEC tú no te puedes graduar si no tienes un índice académico de 14 puntos. Nosotros que conocemos el sistema de educación universitaria venezolana, donde las calificaciones son de 0 a 20 o de 0 a 10, exacto, y la mínima probatoria es 10 o 5, bueno, en estos días me dijo un rector hace poco, en una reunión virtual, digo, caramba, si yo aplicara el índice académico que aplican en UNITEC para graduarse, no se me graduaría nadie. Pero además de eso, los estudiantes tienen que aprobar un examen de suficiencia en inglés, equivalente al TOEFL. Claro. De tal manera que cuando esos muchachos salen graduados de la institución, tienen un gran éxito porque han sido formados bajo niveles de exigencia. En apenas unos días, ya incluso están circulando la convocatoria. Vamos a hacer el curso introductorio para el trimestre septiembre a diciembre. Es decir, durante todo el mes de agosto, los nuevos estudiantes tienen que hacer un curso que fundamentalmente busca nivelar y superar las deficiencias que en lenguaje y matemática la mayoría de nuestros estudiantes de bachillerato. Y sabemos, y sabemos por qué está ocurriendo eso. Sí, claro, gravísimo. Claro. Sí. Gravísimo, pero es un problema viejo. Pero te repito, la clave está en modelos educativos de avanzada, un nivel altísimo de exigencia y la capacidad de estar al tanto de lo que está pasando en el mundo. La semana pasada, por ejemplo, empezamos nuestros seminarios para los estudiantes regulares. A mí me toca darlo la semana que viene. El título de mi seminario es La gerencia en la nueva normalidad. La siguiente semana, uno de nuestros más jóvenes profesores va a dictar un seminario. Yo estaba viendo el título. Entonces, el blockchain en la nueva normalidad. O sea, en este momento, Mari, te lo adelanto, claro, ya incluso el Ministerio de Educación Universitaria está informado que estamos terminando el diseño de un grupo de nuevas carreras. Ciencias del blockchain, criptoeconomía, mercadeo digital, inteligencia artificial, Internet de las cosas. Ahora, tú oyes esas carreras y mucha gente están hablando que estamos hablando de las carreras que hoy son más demandadas en el mundo. Totalmente. Facebook, por ejemplo, necesita unos 100,000 profesionales en esas áreas. Entonces, mañana, cuando un muchacho nuestro se gradúe en técnico superior universitario, en licenciado en ciencias del blockchain, va a tener mucho más oportunidades que cualquier egresado en una carrera tradicional. Hay que ver el mundo, hay que ver el extranjero. Nosotros tenemos un programa de intercambio a través de una organización llamada IACEP, que traemos estudiantes del extranjero a cursar por lo menos un semestre con nosotros. Y eso enriquece mucho a nuestros estudiantes, le abre una visión distinta. Claro. Para que sea uno de los muchos retos que tenemos por delante, hacer la universidad venezolana mucho más global. Definitivamente. Bueno, no, y estás hablando de algo que es fundamental en nuestras universidades, que es el estar al tanto de los cambios que se generan y generar esos cambios dentro de la universidad. Muchas veces esos programas se vuelven obsoletos porque no hay el compromiso de actualizar esas universidades. Pero te voy a preguntar otra cosa que... Perdóname, que ese punto es importantísimo. No se revisa, la mayoría de las universidades no actualizan sus programas. No. Bill Gates, hace unos años atrás, dijo que el conocimiento era obsolescente 18 meses después de generado. Es decir, que en 18 meses lo que tú aprendiste hoy ya no te sirve de mucho. Pero eso fue hace varios años, en una clase magistral que dio en una universidad americana. Hoy, de acuerdo a analistas, en determinadas áreas, depende naturalmente de la carrera, pero en determinadas áreas, en 12 meses el conocimiento tiende a ser obsolescente. Es decir, lo que yo aprendo hoy dentro de un año no me sirve de mucho. No, imagínate un área
digamos el caso tuyo, que eres comunicadora social, ¿cuánto ha cambiado el periodismo? Totalmente, desde que tú estudiaste? totalmente. Totalmente. ¿Qué te ibas a imaginar tú que desde Bogotá me vas a estar entrevistando a mí? Bueno, una cosa que me encanta. Así pero, es, pero así es, sí. Entonces la actualización del currículum es una obligación que tenemos que adelantar todos. Pero que lamentablemente en Venezuela no es obligante. En los Estados Unidos, donde, ya lo dijiste, sí, yo soy chancellor de una universidad doblemente acreditada, cada 3 años los programas tienen obligatoriamente que actualizarse. Si no, te suspenden el certificado para ese programa. Totalmente. Lo tienes que hacer. En cambio aquí no, aquí tú sabes. Aquí hay gente que está enseñando Derecho, universidad que yo no quiero cuestionar, pues, que están enseñando Derecho todavía con la Constitución de 1961. Que la actual es buena, es mala, no lo sé, o sea, no voy a entrar en no, exacto. Sí. Pero, sí, pero imagínate un abogado que esté aprendiendo con, bueno, el Código Civil de Napoleón todavía, pero lo estudia. Está bien, estúdialo, pero es como una referencia histórica. Nueva. Sí, claro. Bueno, nada, pero mira, te quería preguntar porque hay otro punto importante dentro de las universidades y es los estudiantes y los profesores. Y sabemos que en Venezuela uno de los problemas que se está viviendo es la deserción, la huida masiva tanto de estudiantes como de profesores. ¿Cómo está tu universidad que acaba de llamar a inscripciones? ¿Cómo ha sido la demanda y cómo están manejándose a nivel de profesores? Mira, primero unas cifras que alarman, que son mundiales. En el foro que te comenté hace rato, que asistí de rectores de UNESCO, la UNESCO está pronosticando que para el siguiente periodo académico, cerca de la mitad de los estudiantes universitarios del mundo no se van a inscribir. Por la pandemia, por los estudios online, por los costos, por las dificultades económicas, por el entorno tan difícil. Cerca de la mitad de los estudiantes del mundo pudieran no inscribirse. Más aún, más grave todavía. La UNESCO señala que pudieran quebrar, cerrar 1/3 de las universidades privadas del planeta. O sea, es una situación bien difícil. Y los costos, además, se están disparando. En la universidad en Estados Unidos, por ejemplo, la lista de requisitos para aperturar a partir de enero es tal que va a disparar las matrículas. Y aquí va a pasar igual si quiere mantenerse las condiciones del distanciamiento. Entonces estamos enfrentando, en este momento nadie se ha dado cuenta, pero un problema gravísimo, que la educación pudiera volver a ser, como era años atrás, un privilegio de los ricos, de los que tienen más. El Estado aquí tiene que tener un papel fundamental para compensar las dificultades, para cubrir los estudios que mucha gente va a tener en el futuro mediano. Y en cuanto a los profesores, bueno, eso es una prédica que yo no me canso. Un profesor tiene que ganar un salario decente, un profesor tiene que tener carrera profesional, un profesor tiene que tener beneficios sociales, un profesor tiene que asegurarse la tranquilidad de él y de su familia para poder ser un buen docente. Sí. En el caso nuestro, bueno, tomamos una decisión recientemente, los profesores saben que es así porque la disfrutan, de indexar los salarios, es decir, todos los meses nosotros ajustamos los salarios de acuerdo al incremento del valor del dólar según la tasa del Banco Central de Venezuela. Entonces, por lo menos mantienen el valor real de la matrícula. Adicionalmente a eso se le cancela un número de horas adicionales a las que trabajan en los salones de clase como una especie de bono compensatorio. Y ahora en agosto, por ejemplo, el vicerrectorado académico está trabajando, diseñando programas de formación, precisamente educación online, para que pueda acometer el próximo trimestre, en el caso nuestro es el periodo, sin mayores inconvenientes que los que tuvieron que enfrentar por la improvisación de este trimestre. Ahí, por cierto, quiero ratificar, ya tú lo has publicado, que en el último Consejo Nacional de Universidades prácticamente se dejó claro que regresaremos a clases presenciales en enero del 2021, con lo cual, bueno, es el gran reto. El gran reto. Sí. En este caso, por cierto, otra vez con los profesores, tienes que hacer un esfuerzo para remunerarlos mejor, porque como señalé hace minutos atrás, las exigencias son mucho mayores online que presencial. Eso sí te da una ventaja. Hay muchos profesores que se han ido del país, lamentablemente, sí, pero que lamentablemente están en otros países trabajando en áreas distintas a las que fueron formados y a las que les gustan, porque para ser profesores tienen que gustarle. Totalmente. Es una vocación. Entonces, en este momento nosotros estamos reclutando
profesores que están fuera para dictar online clases a nuestros estudiantes. Y lo otro que ya anunciamos, y lo estamos haciendo en el caso de nuestros estudiantes, es que aquellos estudiantes que se han ido de Venezuela y están en el extranjero y aún le quedan algunas materias para graduarse, se las estamos ofreciendo online para que terminen y se gradúen. No es lo mismo yo bachiller en Colombia, en Chile, en Argentina, que yo ingeniero, yo licenciado. Total. Entonces se lo estamos ofreciendo online, pero además de eso acabamos de firmar un convenio con una consultora chilena pragmática y vamos a arrancar un programa piloto en Chile para que todo venezolano que esté en Chile en esta primera etapa y después en el resto del continente pueda, a través de la UNITED, previa a las equivalencias que tramitaríamos, terminar sus cursos universitarios y convertirse en profesionales. Yo no sé si la cifra es exacta, pero lo que tenemos la información es que pudiéramos hablar de cerca de 500.000 muchachos venezolanos en el extranjero que no pudieron terminar su estudio. Eso es un nicho grandísimo. Qué buena noticia. Y bueno, no te beso porque estamos en pandemia, porque me parece que esa debe ser la actitud de un rector de una universidad venezolana, abrirse a dar nuevas oportunidades. Y tú lo estás diciendo, yo te lo iba a preguntar, porque definitivamente la tecnología nos permite reclutar docentes de cualquier parte del mundo, venezolano o no, buscar lo mejor para reforzar nuestra universidad venezolana y también para proveer de estudios universitarios a nuestros muchachos y también del exterior, muchachos extranjeros que quieran incursionar en nuestros estudios. Yo creo que bueno, perdona que te traje ahí. Una gran estrategia. Perdona, me está sacando todas las primicias. En el último consejo de las universidades. No, pero es que qué bueno. que no lo hemos dicho públicamente. Ay, qué bueno, ya, listo, me encanta. En el último Consejo Nacional de Universidades convenimos que, aprovechando la experiencia de la virtualidad y de los estudios remotos que ahora acometemos, a partir de enero el Ministerio de Educación Universitaria a aquellas instituciones que califican le va a autorizar para tener estudiantes extranjeros online y otorgarle el título, que actualmente es un problema gravísimo. Entonces, muchachos del Caribe, muchachos de Colombia, donde la educación es carísima. Mira, yo por ejemplo estuve trabajando en un proyecto para abrir una universidad temática en Colombia y me quedé asombrado. La Universidad de los Andes, por ejemplo, que es de las más prestigiosas del país, entonces, carísimo, estamos hablando de cerca de 12, 14 mil dólares anuales. Eso aquí, bueno, estudia 100 años y nunca lo gastará, y nunca lo pagará. La Universidad Javeriana estás hablando de unos 8 mil dólares al año, pero si sigues por el continente, bueno, las cifras son similares. Y si te vas a Estados Unidos, ni te digo, o sea, ahí estás hablando de 40, 50, 60 mil dólares por un programa de un año, o sea, de tal manera que la oportunidad de tú poder estudiar online con una universidad de prestigio latinoamericana te va a permitir desde el extranjero, no solamente a los venezolanos, reitero, sino a estudiantes extranjeros. Esa autorización está en marcha y yo confío que UNITED sea de las primeras que reciba esa autorización para abrir las puertas a estudiantes de cualquier parte del mundo hispano, porque puede ser en cualquier parte del mundo pueden estudiar con nosotros. No, y yo te diría que con los traductores puede ser de cualquier idioma también, o sea que no hay límite para lograr ese alcance. Qué buenas noticias nos están dando, de verdad que bueno, nada, conversar contigo nos llena de entusiasmo y de fe en que vamos a salir adelante y vamos a sacar adelante el país. Ya para concluir la entrevista, nos quedan muy pocos minutos, pero tú eres egresado de la Universidad de Oriente y te voy a pedir una reflexión sobre la universidad. Tú que eres un gerente exitoso, ¿qué le recomendarías tú a las autoridades de la Universidad de Oriente que pareciera que están en un hueco sin fondo? Porque en estos días yo veía que con el problema de la biblioteca lo que están es recolectando libros cuando el problema es más de fondo. A mí me llamaron y el ministro mismo me llamó y me dijo, mire, para que usted participe en la recolección de libros. Y yo le dije, bueno, está bien, yo voy a colaborar con unos libros, pero yo le voy a decir una cosa, nosotros lo que tenemos que hacer, en lugar de ponernos a buscar libros, un poco de libros viejos, yo he visto algunas de las donaciones que han hecho que las hacen con buena fe, y entonces un montón de libros ahí, ya tú sabes, bueno, amarillentos de tanto. Dice, vamos a hacer una cosa, vamos a buscar suscripción a 4 o 5 bibliotecas virtuales de las mejores del mundo que hay. Claro. Entiendo que la mayoría de las buenas bibliotecas virtuales están en inglés, pero las hay también en español. Entonces, en vez de llenar ahí las instalaciones de Cerro Colorado y gastarse una plaza en repintar eso, es puesto que cualquier malandro vuelve otra vez
hacer la fogata otra vez. No a robárselos, a quemárselos, porque si se los robaran para que lo leyeran está bien. Sí. Pero, mire, vamos a más bien a gastar ese dinero, invertir ese dinero en bibliotecas virtuales. Entonces, claro, a veces no le gusta a la gente que uno le diga las cosas como son. Pero en el caso de la Universidad de Oriente, donde yo me siento muy, muy orgulloso de haber cursado estudios, de haberme graduado allí. Espérate un momentico. No. Ay, qué bueno que... No, lo que te voy a enseñar, fíjate, este cuadro, esta fotografía tiene conmigo muchos años, muchísimos años. Este es el día que yo me gradué en la Universidad de Oriente. Y yo tengo aquí en mi biblioteca, en sitio destacado, esta fotografía, yo hablándole a los graduandos que me escogieron para que fuera su orador, porque yo me siento realmente orgulloso de ser un nudista. Pero a la rectora, quien quiero muchísimo y que bueno, hace un gran esfuerzo para conducir la universidad, a sus autoridades, a sus decanos, ¿qué le diría yo? O sea, que entiendan que tienen por delante un gran reto que es transformar la institución. Yo entiendo lo que tú señalas de que la universidad tradicional es difícil moverla, es muy pesada, los sistemas de decisión son muy complicados. Yo fui delegado estudiantil al Consejo Universitario durante 3 años y después fui delegado estudiantil, representante de los egresados por 10 años al Consejo Universitario. Y algunos puntos que entraron al Consejo cuando yo era estudiante, 13 años después, cuando salí de representante, todavía estaban dando vueltas ahí en el Consejo. No, hay un viejo, no es así, mira, no sé si da tiempo, pero quiero relatarte 2 anécdotas. Una vez me contó a mí el rector Perucho Rincón Gutiérrez, o sea, que fue durante muchos años rector de la Universidad de los Andes, que cuando se modificó la ley de la universidad y limitaron los periodos de los rectores que no se podían reelegir, él, bueno, no pudo competir y fue electo otro rector. Cuando fue a entregarle al rector su oficina, entonces le fue enseñando todas las cosas y finalmente abrió una gaveta del escritorio. Y le digo, rector, en esta gaveta están todos los problemas que yo no he podido resolver como rector. Y entonces, bueno, está bien. 4 años más tarde, Perucho Rincón Gutiérrez volvió a ser reelecto. Y entonces el rector que le había recibido le está entregando otra vez la oficina y dice, rector Gutiérrez, por cierto, y abre la gaveta. Aquí están todos los problemas que me dejó. Igualito están. Entonces, el actual rector de la ULA, que es un tipo extraordinario, firmamos un convenio hace poco, y entonces yo le digo, bueno, ¿y cuándo vamos a empezar a implementar el convenio? Dice, bueno, yo te voy a decir cómo son las cosas aquí en la Universidad de los Andes, la universidad pública. Me dijo, aquí hay 3 velocidades, lento, muy lento o detenido por completo. Entonces, eso es parte de los problemas que tenemos que resolver en la universidad pública, es lo pesado de sus decisiones. Pero yo tengo una gran esperanza en que la Universidad de Oriente sea ese faro de luz que lo ha sido durante muchos años. O sea, yo en estos días cumplió años, estaba enfermito, un antiguo decano de la Universidad de Oriente de Monaga, estaba en España ahora, y yo le mandé de regalo el himno de la universidad. Cuando él recibió aquel acercado juventud al Oriente caminar a la casa más alta entonces, bueno, esa es una emoción grandísima y también me emocioné. Entonces, por la Universidad de Oriente hay que hacer todo para que se convierta otra vez en ese referente de buena educación, de altísima calidad, que lo ha sido y tiene que seguirlo siendo. Definitivamente, y yo te quiero dar las gracias por esta entrevista para Universidad en Línea. Yo sé que esta es la primera de muchas, porque es mucho lo que debemos conversar y mucha inspiración, mucha energía que debemos inyectarle a los venezolanos, a la comunidad universitaria, para que entendamos que sí se puede y que juntos sí podemos transformar nuestra universidad y ponernos a la par de la modernidad. Muchas gracias por este contacto para Universidad en Línea. ¿Les gustó? No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y contactarnos a través de www.universidadenlinea.com.be y por nuestras redes sociales.